Bien, vamos a llevar a cabo un pequeño estudio que va a culminar el sábado. Pero primero pues hay que ir viendo de los problemas, las causas y los efectos que causan después el problema que se atraviesa. Y aquí, hermanos, en cuestión de la palabra de Dios en el libro de Proverbios 18, versículo 20, dice: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua. De la lengua, sí. La muerte y la vida. Y, amados, yo les voy a explicar que mucha gente no tiene cuidado de lo que habla. Y sin querer están llenando su vida de condenación. Pero Dios siempre es bueno y quiere pues avisarnos. Dice Santiago 3, versículo 6, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Si el Señor dice en su palabra que las cosas que entran al cuerpo no son las que contaminan, porque dice: lo que entra por la boca, por la letrina sale, se va a la letrina, sino lo que sale de la boca, lo que sale del corazón, lo que sale de la lengua, eso es lo que contamina. Y no nada más contamina al hombre, sino a los que oyen. Entonces, cuando el sábado veamos la parte contraria a esto, veremos que por algo está escrito así. Dice: con una misma boca bendecimos a Dios, y con esa misma boca maldecimos a su creación. Y alguna vez recuerdo que cuando estábamos en algún discipulado con nuestro hermano Ramón Pantoja, me llamó mucho la atención una predicación que fue después del discipulado, que decía nuestro pastor Israel en aquel tiempo: es que no es necesario decir groserías, maldecir es decir mal, ¿no? Pero tiene que ver con que la boca habla y dice que inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. La enfermedad del cuerpo muchas veces es por la boca, porque la gente lo que habla, dice aquí, contamina todo el cuerpo. Y dice la palabra de Dios en los Proverbios, en lo que leímos: la vida y la muerte está en el poder de la lengua. Ahora, sí hay oportunidad de ver que mucho de esto tiene que ver con el carácter de los hombres en los postreros tiempos. Porque este es el postrer tiempo, este es el último tiempo, hoy es el último día, lo hemos dicho muchas veces, no hay mañana, hoy es el último día desde que se creó el universo. ¿Sí? Este día es el último día, de que se creó el universo hasta hoy, hoy es el último día. Falta que lleguemos al mañana y así. Pero dice que en los posteros tiempos, en los posteros días, el carácter de los hombres tendrá que ver con lo que hablamos. O sea, según el carácter de las personas, hablan. Si la palabra de Dios dice que nosotros tenemos el carácter de Cristo, la mente de Cristo, ¿qué hablaremos? Lo que Cristo habló.
Entonces la palabra dice, no, ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino toda aquella que sirva para edificar a los oyentes. Quiere decir que no es necesariamente majaderías, groserías, sino que hay cosas que se hablan y no edifican a nadie ni nada. Palabras torpes. Y dice, palabras ociosas serán juzgadas. O sea, el ocio, hablar por hablar. Pero esto va a tener que ver con lo que enferma, porque después en el estudio del sábado vamos a ver la sanidad espiritual. Pero aquí estamos teniendo en cuenta que lo que enferma todo el cuerpo y lo contamina es la lengua. Entonces mucha de la enfermedad es por lo que hablamos, de la abundancia de nuestro corazón. Entonces, un corazón que no tenga la intención de nuestro Señor Jesucristo va a estar en enfermedad o en perdición. ¿Cómo salir de ahí? Observando primero cuál es el problema, las causas, los efectos y después la solución. Pero aquí dice, también deben saber esto, que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos. Tú dime si este tiempo no es peligroso. ¿Qué es peligroso? Yo el día de hoy que estuve en la oficina, estuve viendo varios, o sea, casos de extorsión, casos de que gente le están quitando su identidad por teléfono, les roban tarjetas, les roban dinero, las tarjetas del banco no son seguras, les roban, les hacen unos cobros de cosas que no consumieron, afecta su seguridad económica, su seguridad personal. Entonces eso es un peligro. Yo veo que dice, en los postreros tiempos habrá tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros. ¿Quién te roba? Pues alguien que tiene avaricia. Vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. Sin afecto natural, sin afecto natural. Y dice el Señor que ese afecto natural, ese amor natural que se tenía desde antes, el amor de hermanos, el amor de padre a madre, el amor de la madre a los hijos, que ese amor natural se iba a ir disminuyendo con el tiempo. Pero la disminución es extremada, porque dice que en los postreros tiempos se multiplicará la maldad. O sea, no es que una generación salió más mala, se aumentó la maldad, no, se multiplicará. Y al multiplicarse la maldad, el afecto natural, lógicamente, pues se va a desvanecer. De manera que entre familia, dice el Señor, y los enemigos del hombre serán los de su propia familia. Entonces, eso por lo que dice el Señor. Dice, pero son sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. O sea, no tan solo que la gente no va a hacer lo bueno, sino va a aborrecer lo bueno. Y la palabra dice, ay de aquellos que a lo malo le dicen bueno, porque como aborrecen lo bueno, entonces legitiman lo malo. A la hora de legitimar lo malo, aborrecen lo bueno. Entonces ya no es bueno el respeto, dice, inclínate ante las canas, dice la palabra de Dios. Y entonces como va a haber hombres así, o personas así, dice traidores, quiere decir que no va a ser gente confiable. Te puede traicionar ahí por cualquier cosa, en cualquier momento. La gente que más confías en ella. Amadores de los deleites más que de Dios. ¿Cuáles son los deleites? Todo aquello que produce placer, gusto. Pueden ponerle uno el nombre que quieran.
Hay cosas que a gente le deleita. Alguna corriente santera, pues andan matando animalitos, luego matan otros más, hasta que los congregantes de ahí les piden que maten a un familiar. Y yo conozco un hermano que se convirtió en cristiano, fue santero, lo bautizaron en la sangre de su abuelita. De ese tamaño está. Cosas que superan la ficción, la realidad. Entonces ya en este tiempo, cuando dice traidores, amadores de los deleites más que de Dios, algunos les deleitan cosas que deleite hay en matar a un animal, o quién lo hará, o para qué, o cómo. Y así podemos ir viendo los deleites que atentan a 100% contra el mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo. En todas esas áreas se deleitarán haciendo el mal. Por eso dice acá, aborrecedores de lo bueno, amadores de lo malo. Y uno no puede entender cuando disciernen en el espíritu y dice uno, ¿cómo puede ser que se deleiten haciendo el mal? Pues sí, hemos visto genocidios en el mundo, hemos visto que han matado cantidad de personas en un mismo momento, los han echado ahí a fosas comunes y han justificado el hacer eso. Y una de las razones también por la cual es el querer desaparecer al pueblo de Dios, ¿no? Y entonces dice la palabra que serán traidores, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Quiere decir que no van a ser gente mala, tatuada, con cara de malo. No. Fíjate. Uno pensaría que va a andar uno así todo con vestido como Robocop, bien amenazante. No, dice que no. Dice que serán gente con apariencia de piedad. Apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Entonces imagínate, no tan solo tienes que andarte cuidando del malo, que a todas anda con una bandera aquí de yo soy malo y te puedo dañar, sino del que anda así muy tranquilito y de pronto ya no sabes ni, o sea, dónde nos tiene el Señor metido. Todo esto de intemperantes, traidores, sin afecto natural, desobedientes a los padres, crueles, aborrecedores de lo bueno, son gente que tendrá apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Ahora te dice de qué son capaces, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercitas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Y el día de hoy que yo quiero hacer referencia a esto, me invitan a mí a un lugar a predicar porque hay una situación de estas. Una persona con apariencia de piedad que tiene y que aparentemente es cristiano y que anda haciendo esto. Y ya la gente está bien alarmada. Es un Benito, ¿qué se puede hacer? Y es un hombre que aparentemente tiene su casa de rehabilitación, ahí tiene ¿qué? Apariencia de piedad. Pero niega la eficacia de esto cometiendo estas cosas. Dice, porque son de los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercitas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estos siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Para que veas. Entonces son gente que aparentemente hacen el bien y que andan haciendo diabluras de diablo, escudados, pero como Dios siempre saca la luz y los frutos son por los que nos van a conocer, pues entonces esto ha causado que algunos de nosotros pues nos demos cuenta.
Pero cuando tú ves a una persona que dice que se mete a las casas a sacar cautivas a las mujercitas cargadas de pecado, lógicamente que algo les tienen que decir. Porque el lenguaje mudo no creo. Imagínate la boca. Y no son leperadas las que les han de decir. No. Conquista. Entonces, maldecir, lo que estamos diciendo, que el poder de la vida y de la muerte está en la boca, en la lengua de la persona. Dice que la lengua es un órgano que enciende la creación y ella misma es encendida por el infierno. Esta es una causa. Estos son los síntomas en estos tiempos, estas personas. ¿De qué te debes cuidar, hermano? Pues yo de nada, porque Dios es el que nos cuida. Sino que nosotros tenemos que vencer con el bien el mal. Esta es nuestra guerra, que no es contra carne ni sangre, pero estos son los síntomas de esa guerra que se lleva en lo espiritual. Y entonces, ¿cómo vamos a reprender y atar al demonio y echarlo fuera, como dice el Evangelio, si nosotros mismos no estamos cuidando de nuestra boca, de nuestra lengua? Porque con la boca se echan fuera demonios. Dice el Señor, estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. Y para pronunciar el nombre de Jesús necesitas hablar. En el nombre de Cristo Jesús. Para que veas el cuidado que tienes que tener de tu lengua, porque el enemigo, el adversario, no quiere que tú hables de parte de Dios. Entonces te ponen un montón de ideas en la cabeza y empiezas a hablar falsedades sin querer, mentiras, cosas, chismes, bueno, etc., etc. ¿Por qué? Porque no es gente que tenga cuidado con la escritura, de lo que dice Dios en verdad. Se le hace poco hablar lo que sea, en el momento que sea, y para decir las cosas que sean. Y entonces ya me imagino ahí al maligno riéndose. Porque después de que la boca destapa una cañería de ese tipo, no te dan ganas de orar. ¿O cómo le dices padre al que ni tú te comportas como hijo? Cuando dice el Señor, ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino toda aquella que sirva para la edificación de los oyentes, es porque el único que puedes tener permiso de hablar es palabra de Dios. Así es. Pero aquí dice, de la manera en que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Toda persona contradictoria, discutidora, grosera, que no puede ir con la verdad. Entonces, si no puede ir con la verdad, dice, de la misma manera que esta gente resistió a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Todo esto es pura enfermedad. No hay necesidad de ir con un psiquiatra que les diga estás enfermo mental. Es que la mente es donde está la guerra y luego después el corazón habla puras cosas que son del infierno. No tienen edificación. Estar contradiciendo los argumentos cada rato para tener razón. Yo sé más que tú. Y decían antes de nosotros los visionudos, los que consumíamos droga. Hablaba un licenciado, yo era licenciado. Y hablaba un doctor, yo sabía más que el doctor. Y hablaba un político, yo sabía más de política. Así. Esas cosas que antes eran lo que nos correspondía hacer, puesto que eso es lo que creíamos, el día de hoy en el reino del Espíritu te dice no. Porque de toda palabra serás juzgado.
Antes, como no conocía uno ni para qué servía la boca, pues hablaba uno de todo y para todo y con todos y de muchas cosas que de veras Dios guarde la hora. Pero el día de hoy hay algo muy importante, que es el que a veces nosotros caemos en el juzgar a la gente. Y dice la palabra que el que va a juzgar, lo que me juzga a mí y lo que juzga a cualquiera es la palabra, Así es. no yo como persona. Entonces nosotros nos evitamos juzgar a las personas en lo personal, pero uno tiene que juzgar con justo juicio respecto de lo que ve que hablan y que no está en la palabra. Porque dice, no juzgues para que no seas juzgado, porque con el juicio con que juzgas serás juzgado, y con la medida con que midas Sí, es medido. os será medido. ¿Qué texto es ese? 7 de San Mateo, Mateo 7. desde el versículo 1. Gracias. El juzgar a los demás. O cómo diría yo, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No des lo santo a los perros, ni echéis pues perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y te despedacen. Quiere decir que estas características que acabamos de leer de los hombres de los últimos tiempos, va a haber gente que le va a querer hablar de lo bueno y no tan solo no te van a hacer caso de lo que es la palabra de Dios, sino que se te van a echar encima y te pueden hasta golpear o te pueden hacer cosas que nada que ver, por decirle. Pero también dice la Escritura que la lámpara del cuerpo es el ojo, y que si tu ojo es bueno, tu cuerpo estará lleno de luz, y si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Y si lo que hay en ti, que dices que es luz, es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Una persona que dice si su ojo es bueno, el ojo que mira ¿qué? El ojo que mira tus propias virtudes, tus propias capacidades, el egoísmo, y que luego puede mirar arriba del hombro a los demás, hasta las mismas autoridades. Un ojo sabio en su propia opinión, cuando el Señor dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión, porque eso no sirve, sino que la sabiduría viene del temor de Jehová. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El sabio teme y se aparta del mal. No, el sabio es el que sabe más. Ahora, en cuestión de liderazgo y de servicio, dice, ¿quieres ser más que los demás? Sirve más a los demás. Hay gente que no sirve, y cuando sirve ya quiere que le pongan ahí pancartas o se quejan. Es que yo soy, es que mucho trabajo estarle ayudando aquí a la gente.
no lo hagas. Sí, es mucho. Porque lo que no se hace con amor se sufre. Y el que hace las cosas por amor no sufre. Ya sabe, imagínate a Cristo si no sufriría tiempos de ayuno, maltrato, golpes, no le dieron de comer en los días que lo estuvieron maltratando, insultos, escupitajos, dice que le pegaban por la espalda. Y Él te tenía en la mente para ir a la cruz, para que derramando su sangre pudiera perdonar tuyos y mis pecados. Y luego uno ya camina una legua y camina a la mitad y está bien cansado, ya no quiere. Y el Señor dice, bueno, pues ahora conmigo, el que quiera caminar contigo una legua, camina 2. Y el que quiera tomar de ti la capa, dale también la túnica, o la túnica, dale también la capa. Ay, no, es que yo no puedo, ay, no, es que tengo muchos que hacer, ay, es que esto y es que lo otro. Dios y las riquezas no se llevan de aquí de la tierra. Entonces la gente que no sirve y que todavía puedo yo decir que los que servimos y nos quejamos, pues porque nos cansamos. Pero el que no sirve y se adora sobre las cosas, sobre las riquezas, está más lejos todavía del reino de Dios. Entonces hay bastantes cosas que observar, que podemos caminar hacia una disciplina de sanidad. No tan solo sanidad del cuerpo, sino que si dice que la lengua es la que enciende el infierno y contamina todo nuestro cuerpo, pues también el corazón transformado, la nueva criatura, va a ir hablando de Cristo y va a ir ¿qué? Sanando. Porque acuérdate del proverbio. Hijo mío, está atento a mis razones, no se aparten de tu boca, porque son vida que las haya, y medicina a todo tu cuerpo. Yo puedo ver, conforme lo que hablan, es como veo yo que va sanando el corazón, conforme lo que hablan. Y yo mismo igual, Dios así me ve. Pero el Espíritu Santo, que es el punto donde vamos a llegar el sábado, es de veras incisivo, porque dice que Él te cela con un celo celestial. El Espíritu Santo es el que intercede por nosotros, es el que hace llegar la voz de la intercesión con gemidos indecibles delante de Dios por nuestras vidas. Entonces, tenemos en cuenta de que no hay profecía actualmente del rapto. Ya casi nadie habla de eso. Pero el rapto va a venir. Y dice el Señor que unos se van a quedar y otros se van a ir. Pero si estamos viendo que la gente ya actúa como si eso no fuera a suceder. ¿No tienen temor de Dios? Si en un momento agarran a alguien con un coraje y se le para el corazón ahí, o si en ese momento viene el Señor, ¿qué cosas van a pasar? Si entendemos entonces que debemos de entrar, dice Mateo 7, versículo 13, por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallamos. ¿Tú quieres ser de los que hay en la puerta estrecha o los que hay en la puertota? Pues fíjate lo que hablas, fíjate cómo te conduces, fíjate cómo tu lengua puede enfermar tu cuerpo, tu espíritu y tu alma. Sí hay mucha base bíblica para saber
que la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Aquí hay una parte de este proverbio que es muy hermosa. Dice, el que haya esposa, haya el bien. Hermanos, esta es apenas la introducción de muchas enfermedades, del ver muchas enfermedades a partir de lo que se habla. De que la lengua, dice la Escritura, que no lo dice nadie, la Escritura dice que la lengua contamina todo el cuerpo, más que lo que comes. Lo que comes se va, se gasta en energía, se va por la letrina, pero lo que sale de ti, lo que sale de nuestra boca es lo que puede contaminar y encender el infierno. Entonces, ¿de qué sirve que se vayan al infierno bien sanito del cuerpo? Pero vamos a ver cómo es la enfermedad, cómo es el camino de la sanidad y cómo Dios tiene la visión del Espíritu de Dios. Por lo pronto tenemos que ver que lo que causa el que nosotros encendamos y contaminemos nuestro cuerpo también es nuestra boca, nuestra lengua. Inclina tu rostro, vamos a pedirle a Dios. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, en este pequeño estudio que tú nos has dado, Señor, en el cual me muestras que lo que debo hablar pues es conforme a tu palabra, conforme a edificación, Señor. Y como dijera el profeta, Señor, quema nuestros labios con un fuego encendido. Porque dice tu palabra, Señor, que el que no ofende de palabra es un hombre o una mujer que tienen capacidad de dominar todo su cuerpo. Ayúdanos, Padre, por tu Espíritu Santo, a que esta palabra se grabe en nuestro corazón. Que sepamos, Dios, que tú vienes pronto. Y que decidamos, Señor, quitar la maledicencia. Que decidamos ya de una vez por todas, Señor, ponerte el corazón delante de ti para que seamos transformados como género humano, como raza. Y que las personas, Señor, que tienen dificultad de comunicarse, puedan hacerlo a partir de la conciencia de que tú eres el Dios de la palabra, tú eres el Verbo hecho carne, y que si tú eres el Verbo hecho carne y nosotros somos imagen y semejanza tuya, pues no podemos maldecir, Señor, no podemos agredir con nuestra boca, producido por emociones contaminadas en el alma por Satanás. Ayúdanos, Señor, a reprender, ayúdanos, Señor, a resistir al diablo para que huya de nosotros, a velar, a orar para no entrar en tentación, a saber que el Espíritu siempre está dispuesto, pero que hay veces, Señor, que tenemos que entender que nuestra carne debe morir, que las obras de la carne, Señor, también son la maledicencia que es producida por la ira, por esas emociones contaminadas, Señor. Pero necesitamos de ti, de tu bendición, de tu presencia, de tu misericordia, porque necesitamos, Señor, que haya nuevas criaturas, necesitamos gente consagrada, necesitamos servidores que de veras muestren el amor a niveles extraordinarios, porque tú has puesto pruebas a cada uno conforme a su capacidad, y yo te pido que todos los que tienen pruebas sean aprobados, Señor, que las puedan superar, que tu amor les invada, que tu presencia les llene definitivamente de ti,
y que todo lo que se nos ponga enfrente, Señor, lo pongamos en tu mano. Tu palabra dice: echad sobre Jehová tu carga, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. La dependencia, Señor, es no el psicólogo, no el consejero humano, no la opinión ni la sabiduría propia, Señor, sino que tu nombre es consejero, Dios fuerte y príncipe de paz. Y Padre, como dice tu escritura, que cuando tú estuviste aquí en carne, Señor, no hablabas, no maldecías, ni respondías las maldiciones, sino que ponías tu carga en ti, en el Padre, Señor, quien puede cargar todo, para no responder, para no agredir, para no insultar, para no entrar en chismes, para no entrar en maldiciones de personas, Señor. Ayúdanos a dejar de hablar de personas y hablar de conceptos que tienen que ver con el Espíritu. Y gracias te doy, Señor, porque sé que esta introducción nos va a llevar a un entendimiento nuevo espiritualmente de lo que es la sanidad espiritual y física, conforme a tu palabra, Señor. Que no sea palabra de hombre lo que se diga acá, sino que lo que dice tu escritura, para que el entendimiento de los que oyen pues pueda ser abierto. Así dijiste tú, Señor, en tu palabra, y entonces tú les abriste el entendimiento para comprender las escrituras. Necesitamos comprender las escrituras, comprender tu lenguaje, consagrar nuestra vida, orar, Señor, más que nunca ahora con este conocimiento nuevo, Señor, y consagrarnos de verdad. Consagrarnos de verdad, no tan solo apartarnos del mundo, sino consagrarnos, servir, orar, ver que haya frutos, Señor, en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestros hijos, en nuestras familias. Pero, Señor, el fruto no lo queremos para vanagloria del hombre, sino que lo queremos para la gloria de tu nombre, que es la salvación, porque precio de sangre, Señor, real es tu cruz del Calvario. Gracias, Señor, por el conocimiento, gracias porque tú eres bueno, y gracias porque podemos estar aquí humillados ante ti, Señor, y te pido que cada corazón haya guardado, que guardemos tu palabra, Señor, y que la atesoremos como esa perla de gran precio, porque los cielos y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por la vida de don Luis, de mi suegro, de mi esposa, de Leti, Señor, de Daniel y de los que acuden acá regularmente. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos, Señor, con tu presencia. Amén.